Vamos a seguir con nuestro tema y hoy quiero cerrar con la promesa que le hizo el buen samaritano, ¿no es cierto?, al mesonero. El regreso del buen samaritano. Vamos a estar hablando de eso. Entonces ya sabemos, ya hemos leído, ¿no es cierto?, la parábola del buen samaritano. Sabemos la historia de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones y quedó medio muerto al costado del camino. Y de hecho que el buen samaritano se acercó, primero se acercaron dos religiosos, que no quiero ni hablar de ellos, y después vino el buen samaritano y obviamente tuvo misericordia de él y lo llevó al mesonero. Así dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículos 34 y 35. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastare demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos que tener en cuenta para saber cómo encaminarnos en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, las enseñanzas de Jesús. Y muchas veces nos vamos a otras cosas. Ya, son bíblicas. Pero si no tenemos bien conceptuado las enseñanzas de Jesús, de balde va a salir el Antiguo Testamento. Lo digo con autoridad, porque he enseñado la palabra de Dios. Y de hecho que si yo conozco y entiendo que aquel que muchos profetas hablaron en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo estaba en ellos y anunciaban la gloria de Dios y los sufrimientos que vendrían posteriormente a eso, entonces vamos a poder entender los propósitos de Dios en los 66 libros de la Biblia. Amén. Después de analizar esta parábola, nos damos cuenta que el hombre es vulnerable, no solamente a las circunstancias, también en el mundo espiritual. Quizás te sientas físicamente fuerte, pero cuando vienen las circunstancias, quieres retroceder. Cuando vienen aquellos problemas que no sabes de dónde vinieron, pero que están ahí, no sabes qué hacer. Así que no se trata de la fortaleza física que puedes tener, no se trata de la capacidad mental que vos podés tener, sino que se trata de la comunión que puedas tener con el Señor. Analizamos esta parábola y nos damos cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada. Claro, esto lo podemos decir y lo conocemos de memoria, pero de hecho, ten en cuenta esto, que del dicho al hecho hay mucho trecho. No solamente tenemos que conocer la palabra, sino practicarla. Para que ella se haga realidad en nuestra vida y nosotros no tengamos que vivir la realidad ajena, sino que sea realidad todos los días de nuestra vida. Y podemos expresar a aquel que vive y reina en nuestro corazón y lo hacemos libremente porque sabemos que hay una seguridad, una certeza. Pablo lo decía de esta manera en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente, luego al griego. Porque en el evangelio la justicia se cree por fe y para fe. ¿Escuchó? Entonces, al analizar esta parábola, nos damos cuenta de que el hombre sin Dios no es nada. Pero no estoy hablando de un Dios que tiene que ver con lo intelectual y no tiene que ver con el espíritu, sino un Dios que toma nuestro espíritu y abarca todo nuestro ser. También podemos ver la gran misericordia de Dios como el buen samaritano. Ahora bien, el samaritano le hizo una promesa en el versículo 35. Dice, ¿y cuándo? Y dice, yo lo voy a parafrasear. Cuídamele, y todo lo que gastar de más,
yo te lo pagaré cuando regrese. Toda la palabra tiene un propósito. Y Jesús no va a hablar de algo, no va a decir algo, sino es con el propósito de hacerte conocer de que los tiempos se han acortado, de que la venida de Cristo está cerca, de que la promesa hecha por aquel buen samaritano al mesonero en cualquier momento se cumple. Y muchos dirán, pero hace mucho tiempo que se viene predicando esto. Hace 2000 años que vengo conociendo, no yo, sino un montón de gente en toda la historia de la humanidad, que Jesucristo viene pronto. ¿Y cómo sabemos a ciencia cierta de que Jesucristo viene pronto? Si no es por las señales. Esto tiene que alertar a la iglesia, tiene que ponerse firme. No tiene que retroceder, tiene que buscar más la presencia de Dios, porque si las cosas son difíciles ahora, después del arrebatamiento de la iglesia va a ser aún más difícil. Esta promesa va dirigida a la iglesia, que representa al mesonero. La promesa del retorno de Jesucristo es el elemento central de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál era la prédica de los apóstoles en aquel entonces? Jesucristo viene, la resurrección de los muertos y vivir en comunión con el Espíritu Santo. Esos tres mensajes nada más, sí, esos tres mensajes nada más. Que tiene que ver mucho con el Evangelio de las Buenas Nuevas. El buen samaritano prometió al mesonero que iba a regresar. Jesús te promete a ti que iba a regresar. La Biblia nos habla del regreso de Cristo. También nos habla de todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en la tierra. La gente que está capacitada, que buscan la ciencia, respuestas, está espantado de todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Y el creyente, bien, gracias. Pero tendríamos que alertarnos y vivir una vida aún más llena de la presencia de Dios. Y esto no quiere decir que seamos sus santulones, no. Y esto quiere decir que cada día más tendremos que tener más temor de Dios, cuidar nuestra salvación con temblor y temblor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo había prometido a aquellos que tenían la expectativa del Mesías, va a venir el Mesías, mira, parece ser que este es el Mesías, no, otros decían, este es el profeta, no. Y había incertidumbre. En Juan capítulo 14, versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él toma a la iglesia como su cuerpo. Versículos anteriores nos hablan precisamente de que como venían con mucha expectativa y mucho temor, porque había un gobierno que lo estaba instigando y estaban viviendo en zozobra, ¿sabes qué? Le dice, no teman. No se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. En primer lugar, fue el Señor mismo quien le dijo a sus discípulos. Los exhortó a velar y a estar preparados. Dice, vosotros pues también, estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús va a venir, vendrá repentinamente y producirá una división grande.
Algunos serán aceptados. Escuchen, mira tu corazón, porque estamos en el tiempo de esa parábola, el capítulo 13 de Mateo, donde dice, echaron la red y juntaron muchos peces, fueron a la orilla y empezaron a elegir entre lo que servía y lo que no servía. Estamos en la orilla y el Espíritu Santo está empezando, ¿no es cierto?, por su iglesia. Porque si el juicio de Dios no comienza por la casa de Dios, ¿dónde terminarán los demás? Así dice mi Biblia viejita y desactualizada. Algunos serán aceptados y otros quedarán para la gran tribulación. El Apocalipsis para muchos se va a hacer realidad. Y claro, para vivir bien van a tener que estar bien con el anticristo. Y si el anticristo te dice, bueno, tenés que ponerte la marca del 666, ¿no es cierto? O el código, o el chip en la frente o en la mano derecha, lo vas a tener que hacer para poder comprar y vender, para poder trabajar, para tener, ¿no es cierto?, derecho a un hospital, o lo que sea. De lo contrario, vas a tener que robar para comer. Así de sencillo va a ser la cosa. Y así de difícil también. Yo no te puedo salvar, ni tu mejor amigo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu primo, ni tu abuelo, ni tu padre te va a poder salvar. Dice la Biblia, y todo lo que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y acá está el secreto. Mire. Dice, y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiso decir? No solamente está hablando de que la salvación es unipersonal. Yo puedo anunciar el Evangelio y puedo decir y te puedo explicar cómo podés ser salvo y cómo podés tener comunión con el Señor y de qué manera a Dios le agrada que vos tengas el corazón. Eso te lo puedo enseñar, pero no te puedo salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es unipersonal. Depende de vos, no depende ni siquiera de Dios, porque Dios ya hizo todo. Y lo único que tenés que hacer es aceptar al Señor y seguirle, pero tiene que ser voluntariamente, conociendo su Escritura, conociendo su palabra. Porque sabe una cosa, hay muchos falsos profetas, hay muchas personas que están predicando Juan de los palotes, menos a Cristo. Claro, muy lindo, buena dinámica, tiene buen léxico, la verdad que me impresiona. Yo estoy, cada vez que voy me parece como que mi piel se pone todo como de gallina. Pero está más hueco que un árbol viejo. Y cuando habla de que allí se juntarán las águilas, porque donde está el cuerpo, allí está hablando de señales, señales. Ustedes quieren saber, mire, en su tiempo habrá esto, habrá lo otro, habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos, habrá inundaciones, habrá un sinnúmero de cosas. Los volcanes van a empezar a erupcionar todos juntos. ¿Y sabes qué? Las islas van a quedar tapadas bajo agua. Y esto va a ser notorio y como señal para que vos cuides tu vida espiritual. Tu relación con Dios es tuya, no es mía. Yo no puedo hacer nada al respecto. Si suenan las trompetas,
y las escuchas, amén, te vas con el Señor. Pero si suenan las trompetas y vos ves que los demás desaparecen, pero que vos seguís, lo lamento por vos. Acá tenemos una descripción de los acontecimientos para que algunos, ese acontecimiento se va a llenar de gozo, va a ser motivo de gozo. Y para otros va a ser motivo de tristeza. Notemos que acá no tiene nada que ver tus parientes, tu familia. Vayan ustedes a la iglesia. Cumplan ustedes, porque así de esta manera también yo voy a ser salvo. Señor, yo les permití que se fueran a la iglesia, pero nunca hiciste nada. Nunca empezaste a manifestar los dones del Espíritu Santo. Nunca permitiste que el Espíritu Santo empiece a hablar en nuevas lenguas. Nunca permitiste que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Nunca predicaste el Evangelio. Nunca le sanaste a un enfermo o oraste por aquel que está desesperado. Nunca te saliste a la calle para predicar el Evangelio, sino que te quedaste sentado. Y entonces el Señor te va a decir, no te conozco. No te conozco. Escuche, es un grito de desesperación. No estoy predicando para convencerte, me importa un pepino eso, sino para decirte que Jesús viene pronto y muchos se van a quedar. Lamentablemente, 2 estarán en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Dónde está Juancito? Si se acostó conmigo, ayer estábamos durmiendo también y resulta ser que ahora no está más. Se habrá ido al trabajo temprano. De repente van a estar trabajando o manejando vehículos y van a desaparecer. Y aunque parezca ciencia ficción, ciencia es, ficción no, porque va a ocurrir. No todos van a participar del arrebatamiento, porque eligieron mal, porque no buscaron la presencia de Dios, por un sinnúmero de cosas. Tú sabrás. Vuelvo a repetirte, ya lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir. No hace falta ser un santulón para ganarse el corazón del Señor. Solo hace falta ser una persona sincera y temerosa de Dios. Nada más, esas dos cosas. Porque imperfecto sos y vas a cometer muchos errores. Pero cuando tienes temor de Dios, ya te abstienes de hacer ciertas cosas que antes hacías sin ningún problema. Porque te acuerdas de que hay alguien. Y uno de los salmistas dice, el salmista David, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¡Wow! Es omnipresente. Él está en todos lados. En aquellos lados donde vos decís, bueno, acá no me va a ver porque yo me voy al baño. Ahí también te ve el Señor. Muy bien. Santiago capítulo 5 versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En la segunda carta de Pedro podemos ver que va dirigida a todos los que niegan el cumplimiento de la palabra, de la promesa del retorno de Cristo o del buen samaritano, como lo quiera decir. En este caso, el buen samaritano, que es lo mismo. Incluso excluyen la posibilidad de que esta promesa no se logre. Y dice lo siguiente, escuche, y esto es importante. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Claro que Dios tiene su tiempo y su momento que no se sabe, ni siquiera los ángeles del cielo saben eso.
Pero tenemos las señales que ahora nos guiamos por las señales. Y yo no sé si va a venir mañana, va a venir hoy, va a venir dentro de una semana o dentro de un mes, o cuando termine el año. Yo no lo sé. O el próximo año. Pero de algo estoy seguro, que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que estar preparados para su pronta venida. Entonces, acá dice, no retrasa su promesa, sino que hay una llamada a la conciencia. Él quiere que se arrepienta todo el mundo. Él no quiere perder a nadie, porque el mundo ya ha sido condenado. Lo único que necesita ahora es ejecutar el juicio a este mundo. Y cuando hablo de este mundo, hablo de todos los que viven también en este mundo. ¿O vos sos de otro planeta? No sos de otro planeta, no sos de Marte, no sos de Júpiter, ¿no es cierto? Aunque son inhabitables, pero a lo mejor, ¿viste? Podés vivir espiritualmente ahí. Escucha. Él no quiere que ninguno perezca. Entonces, si Él no quiere que ninguno perezca, ¿no es cierto? Y está retrasando su venida, quiere decir que estamos viviendo en tiempos, ¿no es cierto?, de alargue, como en un partido de fútbol. Son 60 minutos, ¿no? Pero lo vamos a alargar por 5. Y después vamos a los penales. Dios, aunque tenga su tiempo, siempre le está dando la oportunidad a las personas. ¿Y sabes qué? Muchos, yo no quiero criticar a nadie, pero voy a esto, para que vos puedas abrir los ojos. Muchos están predicando cualquier cosa menos lo importante. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, decía Pablo en la carta de Efesios. En tiempos donde tenemos que estar alerta, debemos fortalecernos, debemos estar unidos, debemos buscar la presencia de Dios, debemos practicar el amor de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Y que dejemos de estar huecos y vacíos, ¿no es cierto?, para llenarnos de la presencia de Dios y al Espíritu Santo, que manifieste todos los dones y los ministerios que Él tiene, para que nosotros podamos hacer descender la gloria de Dios acá en la tierra. La promesa del retorno de Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el elemento central del Nuevo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia no es asociado a los juicios finales. Hay señales, la iglesia se prepara, viene un arrebatamiento, empiezan los juicios de Dios. El Apocalipsis, los 7 sellos, los sellos de los sellos, los juicios de los sellos, los juicios de los tazones, los juicios de las trompetas. Van a ser derramados acá en la tierra. Así que no tiene nada que ver con los juicios. Pero sí, el hombre está llevando a destrucción a este mundo. Y ya no hay vuelta atrás. Cada vez estás peor. Hoy estaba recibiendo una noticia. En Estados Unidos, una gran inundación, no me recuerdo en qué parte era, pero era tan tremenda, tan tremenda. Y no solamente en Estados Unidos, en muchos lugares. Vemos terremotos. La falla de San Andrés, por ejemplo. Dice que en cualquier momento las capas tectónicas se abren y va a haber una grieta del tamaño de todo Sudamérica. Y no quiero ser fatalista, ¿no es cierto?, en esto, no es mi intención, ni tampoco asustarlos. Pero sí, quiero que vean la realidad de la palabra de Dios. ¿Se cumple? Sí, se cumple, claro que sí. El Señor va a tomar a aquellos que tienen la marca del Espíritu Santo, las arras del Espíritu. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando suenen las trompetas, los ángeles que rodean la gloria de Dios van a descender a la tierra y van a ver, sí, este tiene las arras, ¡ay! Este también.
Y este también. Y en un segundo, un abrir y cerrar de ojos, mucha gente va a desaparecer. Y lo van a atribuir a la aparición de platillos voladores y un montón de tonterías. ¿Qué son las arras? Es un documento sellado y firmado que acredita que el trato que tiene esa persona contigo se va a cumplir. Dios es Dios y no tiene por qué hacer eso. Sin embargo, nosotros necesitamos tener la seguridad, la certeza. Y por eso Él te da. Este es un documento para vos. Para que cuando vengan los ángeles y te arrebaten, te conozcan. Que eres una persona comprada y labrada con la sangre de Cristo. Y que no has perdido tu tiempo. Que has buscado la presencia de Dios, que has dejado que el Espíritu Santo te guíe, que permitiste que las circunstancias, por más feas que sea, tú levantaste por la fe y levantaste el escudo de la fe, y aunque vengan los dardos del enemigo, vos te pusiste firme y vas a seguir adelante. Y no como algunos que andan corriendo de acá para allá, buscando soluciones y no la van a encontrar. En todo el Nuevo Testamento hay muchos testimonios sobre la promesa que hizo Jesús de arrebatar a la iglesia. Más o menos unas 360 promesas en todo el Nuevo Testamento. Habla de cómo un hecho que tendrá lugar, sí o sí, con seguridad, con certeza, esto va a ocurrir. Y con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 20. 12 y el versículo 20. Dice, he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Juan estaba en la isla de Patmos y muchos hacen una película con respecto a la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla rocosa, donde el trabajo era como esclavos en minas de cobre. Y trabajaban de sol a sol. Juan ya anciano, unos 87 años aproximadamente, pero él trabajaba de sol a sol. Y aunque viejito y desgastado, él estaba cumpliendo una pena. Cuando el Señor le muestra, y algo yo que te quiero decir, es que cuando Dios te muestra algo, ¿no es cierto?, vos te acordás con lujo de detalle lo que Él te mostró. Porque la imagen que te hace Dios es una imagen que trasciende los tiempos y es sobrenatural, no es natural. Entonces lo vemos a un Juan recibiendo la gloria de Dios, gozándose en la presencia de Dios, y después de que le mostró todas estas cosas, y que quedó espantado por todo lo que va a ocurrir en la tierra, porque no se la mostró nada más que con letras, sino con una visión terrible y tremenda de lo que va a suceder. Él le dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Este es el bálsamo que Dios te da. No te preocupes, seguí adelante, seguí con fe, perseverando en lo que estás haciendo, que a su tiempo vas a cosechar muchos frutos. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, como afirmando, oiga, yo no soy Juan de los Palotes para prometerte algo que no voy a cumplir. Dios te dice, yo te voy a dar testimonio de esto, y te lo está dando hoy en día. Porque si ves la noticia, te está dando Dios testimonio de que Él viene pronto. Dice, ciertamente vengo en breve. Y la contestación de Juan, escuchen, después de que sale de la isla de Patmos por un decreto de Domiciano, el emperador Domiciano, que le estaba diciendo, oh, pero esta gente, ¿por qué fue esclavo? ¿Por qué está preso? No, es por predicar el evangelio. No, suéltenlo.
Seguramente alguno le predicó. Y cuando Juan se fue a la tercera sede en Éfesos, ya viejito, estaba Tito también, como pastor estaba pastoreando, ya era viejito también Tito. Empieza a escribir el Apocalipsis. Sale de la isla de Patmos en el año 96 y escribe el Apocalipsis después de que escribió el Evangelio de Juan. Escuche, lo que Dios te muestra siempre va a quedar en tu interior. Con lujo de detalle, para que vos te des cuenta de que Dios es Dios por sobre todas las cosas.